Les dije que hay una aplicación para saber si vas a salir con un pariente o no. Resulta que hasta 1987 la gente islandesa no podía ver la televisión los días jueves. Es decir, si un vikingo viajase en el tiempo hasta el día de hoy, podría tranquilamente hablar con la gente de acá. Miren dónde los traje, miren qué hermoso. Otra particularidad, acá hacen pan bajo tierra. ¿Te imaginas conocer a alguien? ¿La llevas ahí, no sé, a la cena familiar? ¿Qué haces con tu prima, Gunnarsson? Podemos decir que Islandia es un país lleno de curiosidades. Este pequeño territorio acá, muy cerca del círculo polar ártico, tiene varias particularidades. Una de ellas, por ejemplo, es que en este país no hay mosquitos, no existe ni uno. También tienen una aplicación para evitar salir con un pariente, ya que es un país muy pequeño. O también lugares como este, como una silla en medio de la nada. Así que hoy me gustaría hablar de curiosidades sobre este país, porque estas que te mencioné no son nada a comparación de todas las que hay. Así que bienvenidos a un nuevo video, cuarta entrega de Islandia, cuarto video en este país. Sigamos explorando esta isla. ¿Y cuál es el contexto de esta silla? No tiene contexto, no busques, acá no hay ningún cartel que indique por qué está esta silla acá. Simplemente existe, no la pienses tanto. Pero antes de empezar con todo esto, amigos, me agarran en medio de la nada y estoy yendo al hotel. Así que, ¿por qué mejor no me acompañan? Vamos al hotel, hago el check-in, bueno, hotel hostel. Les cuento cuánto me costó la habitación, que eso siempre les interesa. Y ahí empezamos a explorar un poquito mejor los lugares donde los quiero llevar. Es buenísimo porque aparte de ser un video de curiosidades, que son curiosidades, te voy a llevar a pasear, como siempre, papá. Tengo que estar a la altura de la situación. Capaz del otro lado, como siempre digo, estás desayunando, merendando, cenando, almorzando, lo que sea. Yo te tengo que ofrecer un buen video. Así que bueno, vamos para el hostel, vemos el cuarto y empezamos. Pero antes, este video está patrocinado por CyberGhost VPN. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, este es el proveedor de VPN más recomendado del mercado. Pero bueno, ¿qué es una VPN? Una VPN es una red privada virtual, que sus siglas en inglés son VPN. Con ella vas a poder proteger tu privacidad digital. Por ejemplo, cuando navegas en incógnito, en realidad no navegas en incógnito. Solo es una falsa sensación de privacidad. Podrían ver lo que haces desde muchos lados. ¿Quién es, por ejemplo, tu proveedor de internet, el lugar donde trabajas, donde estudias, las redes públicas donde te conectás, como por ejemplo aeropuertos, cafeterías o incluso, bueno, los propios sitios web cada vez que los visitas? Para ponerle fin a esto, solamente utilizas CyberGhost VPN y listo, se terminó. Básicamente camufla tu navegación en internet encriptando y redirigiendo tu tráfico a través de servidores seguros. Además de eso, al cambiar tu ubicación de tu dirección IP con ellos, vas a poder desbloquear contenido que no está disponible en tu país. ¿Cómo qué contenidos? Netflix. La biblioteca de Netflix de Estados Unidos es muchísimo más grande respecto a la de América Latina o mismo la de España. Con 2 clics cambias tu dirección IP hacia Estados Unidos y listo. Y ojo, no necesitas tener otra cuenta de Netflix ni nada por el estilo. CyberGhost está disponible para todos los sistemas operativos y con una sola cuenta podés proteger, podés administrar hasta 7 dispositivos a la vez. Ah, y bueno, para capaz te queda la duda ahí volando de si ellos guardan registro de todo lo que haces. En simples y llanas palabras, no. Y lo mejor, tengo un regalito para vos. Si utilizas el enlace que te voy a dejar en la descripción, vas a obtener un 83% de descuento y además 4 meses gratis. Gratirola. ¿Querés más? Tenés garantía de devolución de dinero y atención al cliente las 24 horas los 7 días de la semana. Te la dejo picando, es un ofertón. Sigamos. Bueno, a ver qué tú esto. Primeras impresiones. Muy blanco. Vamos por partes. Esto es muy random, se supone que tendría que haber un baño, pero no, el baño es compartido. Un espejo, al menos una bacha. Un monitor, nada, mentira, un televisor. Camas. Una silla para que te cambies. Pero lo que interesa es la vista, ¿eh? Mirá qué vista que tenemos, papá. La. Un lujo. Esta habitación costó $106, me parece. Baño compartido, ducha compartida, pero bueno, hay un montón de baños. Se ve que está bueno. Cocina compartida, es todo compartido menos la habitación. Pero las instalaciones se ven 10 de 10. Así que bueno, es el hospedaje más barato que voy pagando por ahora en Islandia. Para ustedes pasaron unos segundos, para mí pasaron 6 horas desde que grabé eso. Estamos en la punta de Islandia casi, en un lugar que se llama Eidar. Así que bueno, me acuesto un toque, Z y salimos a grabar porque no se hace de noche nunca acá. Nos vemos en un ratito. Buenos días, amigos. ¿Vieron que me dormí la siesta? Pasé de largo, me dormí como 6-8 horas.
Qué tipo pendejo. Pero bueno, uno cuando viaja se cansa, hace cosas que no está acostumbrado a hacer en su vida diaria y termina liquidado. Así que no me culpo, necesitaba dormir. Ok, estoy en Eidar. Esto se llama Eidar, es como una pequeña comunidad. Y este es mi hostel, amigo. Mirá lo que es este hostel, parece unas oficinas de empresa, no sé. Pero bueno, solo alcanzó para el hostel porque acá tienen departamentos privados. Obviamente no nos quejamos de nada, ya vieron lo que era la habitación, baño compartido, ducha compartida, pero good, está bien. Arrancamos con las curiosidades, no quiero extenderla más y empezamos fuerte, fuerte. Hablemos de los nombres de los islandeses, ¿qué tienen de particular? Y es que acá no hay apellidos como tal, no es que hay, no sé, viste, no sé, los Rodríguez, los García, los González. Acá no hay como una descendencia o ascendencia, como se diga, de apellidos. Acá funciona así, los hijos van a tomar el nombre del padre y se le va a agregar la palabra son, así como si fuera hijo en inglés también, ¿no? Mientras que las mujeres también agarran el nombre del padre y se le agrega Dottir. Vamos con un ejemplo. Si el papá se llama Gunnar, el apellido del hijo va a ser Gunnarsson. Todo junto igual. Mientras tanto, la hija sería Gunnarsdóttir. Así funciona el sistema de apellidos acá. Como tal, se pueden llamar como sea. Ahora, si no te parece tan particular, ponete a pensar que en una misma familia pueden haber muchos apellidos. Y con el tema de los nombres no habría problemas. Miren qué interesante. Esto es un cementerio. Acá están todas las lápidas. Por respeto me quedo acá. No voy a entrar. Y ahí está la capilla, que bueno, la entrada está del otro lado. Che, cómo me dormí, pasé de largo mal. Es que bueno, manejar 5 o 6 horas así, curva, con todos los fiordos, con todas las montañas, ahí estarán viendo tomas. Es un espectáculo, pero también te cansa bastante, porque el auto que tengo también es manual, o sea, cada rato hay que estar bajando los cambios y todo eso. Otra particularidad, acá hacen pan bajo tierra. No se olviden que este es un país lleno de volcanes, lleno de aguas termales. Entonces ahora mismo donde estoy parado muy probablemente debajo y no muy lejos esté súper caliente. No lo hacen en todo el país y es más fácil ir al súper a comprarlo, pero es una tradición bastante interesante e incluso lo ofrecen en los tours. Como vamos a ver cómo cocinan ahí pan bajo tierra, lo que sí tarda muchísimo en hacerse. Pero bueno, es bastante interesante ver cómo lo preparan, ¿no? Che, esto posta, tiene menos pinta de hostel. Parece, no sé, una universidad, no sé. Pero esto no queda acá, yo te prometí que vamos a pasear. Vamos a un pueblito que queda acá como a una hora, que dicen que es uno de los más bonitos de toda la zona y también de Islandia. Así que bueno, el tipo no se cansaba de hacer ruta, ¿viste? Vamos ahí, que tengo muchísimas más cosas para contarles. Y este pueblo tiene algo especial, algo que a mí me resulta bastante especial. Vamos. Bueno, amigos, miren dónde los traje, miren qué hermoso que es este pueblo acá en Islandia. Esto es la postal más hermosa que van a ver el día de hoy. Y esta es la segunda postal más hermosa que van a ver el día de hoy. Nada, mentira, la belleza de este lugar no se compara con ningún otro. ¡Wow! El panorama que tengo, miren lo que es esto. O sea, miren allá arriba cómo las nubes recubren toda la montaña. Miren dónde los traigo, ¡qué lugar! Y hace frío acá, amigos, está haciendo 1 solo grado y estamos en verano. Imagínense lo duro que debe ser el invierno acá. Acá les estoy dejando el nombre de este pueblo. Honestamente, perdón, mis respetos, pero no lo puedo pronunciar. Es un pueblo súper tranquilo, Es turístico, pero tampoco tanto. O sea, veo mucha gente local y no saben lo que fue venir hasta acá. ¿Vieron dónde estaba hace un rato? Que estaba más o menos todo normal. Miren, acá les dejo fragmentos de lo que fue la ruta. Fue una locura y vine acá por un motivo en específico también. Ahora les comento. Pero les quiero seguir mostrando un poco más. Miren qué pintoresco que es este pueblo. Mirá que vimos pueblos en el canal, pero un lugar así, top número 5 seguro. Acá no viven más de 700 personas, así que no estamos hablando de un pueblo grande, es un pueblo más bien pequeño. Los pongo un poco en contexto. Si ustedes ven allá, van a ver un barco gigante. Ese barco proviene de Noruega, es un crucero. Es muy usual que salgan cruceros desde Noruega y que, bueno, hagan distintas paradas por lo que sería toda esta zona cercana al Ártico, ¿no? Lo clave del pueblo es ir a visitar aquella iglesia que justamente ahora se le ve la punta y luego nada, admirar todo el lugar que está
por cierto, lleno de cascadas todas estas montañas y todo el fiordo lleno de cascadas. Pero aguantame, me siento acá y vamos con 5 curiosidades así rápido, fugaz del país. Islandia es un país que está en 2 continentes. En realidad, de manera formal pertenece a Europa, no es de la Unión Europea igual. Pero ¿por qué digo que pertenece a 2 continentes? Básicamente porque está encima de 2 placas tectónicas, la placa norteamericana y la placa europea. Otra cosa, y esto ya lo mencioné, pero bueno, vale la pena repetirlo porque el público se renueva, hay más de 10.000 cascadas en el país y se dice que hay más de 130 volcanes activos e inactivos. Y ponete a pensar un país tan pequeño como lo es este, que ahí estarás viendo el territorio, lo que es, que tenga más de 10.000 cascadas es un montón. Hay países que quizás no tengan ni siquiera 10 cascadas. Otra cuestión, no hay bosques naturales muy densos, solamente 1 a 2% del territorio es boscoso. Así que si ustedes vienen por la ruta, hacen carretera y ven un pequeño bosque, es una bendición, porque lo demás es todo desierto verde. Otra cosa, casi todas las casas, y digo casi por no decir todas, están calefaccionadas. Eso es porque aprovechan el agua de los volcanes y bueno, todos los espacios geotérmicos que hay acá, ¿verdad? No por nada le dicen a Islandia también la tierra del fuego y el hielo, ¿no? Mirá con este fondo, ¿eh? ¿Cómo la ves? Dejaron la caca del perro acá. Algo malo tenía que haber, ¿viste? No, te está lleno de caca. ¿Pero qué comió este bicho? Otra cuestión, y esto no me sorprende, Islandia no tiene ejército. Básicamente acá batallan todo con amor y con ovejas, está lleno de ovejas. Hablando de eso, otra curiosidad, hay más ovejas que habitantes. ¿Cuántas ovejas hay? No tengo idea, no me las puse a contar, acá les dejo la cifra aproximada. Y en cuanto a la población que hay, bueno, son 370.000 personas en todo el país. En todo el país, y creo que 200.000 personas viven en Reykjavik. Pero bueno, te quiero mostrar el atractivo principal del pueblo, el cual es una iglesia. Y no vine precisamente por la iglesia. Así que bueno, en lo que camino estos poderosos 150 metros, te quiero decir que si querés ver el detrás de escena, lo que no sale en YouTube, seguime en Instagram, los viajes de Nico Villa, que ahí subo todo lo que no tiene lugar acá en YouTube. También subo tips, subo recomendaciones, subo precios, todo lo que ustedes quieren saber. Así que los invito a que me sigan. Además, cuando ustedes estén viendo esto, probablemente yo esté en otro país. Y ya que estamos, si ustedes quieren apoyar al video, al canal, simplemente dejándose un like, ya está, hace más que suficiente. Y suscríbanse, hay muchos videos de Islandia. Este creo que es el 4.º video. Es una serie larga, así que si ustedes quieren ver todo sobre el país, suscríbanse, es gratis y siempre lo va a hacer. Y quiero que tengan en mente este lugar, Aldan Hotel. Bueno, restaurante y hotel. Quiero que lo tengan en cuenta, que les quiero comentar otra curiosidad. El atractivo principal del pueblo es precisamente este lugar súper pintoresco. Tenemos acá un camino de colores que desemboca directo a la iglesia que les mostré hace un rato. Esta iglesia tuvo un par de desgracias. Les cuento un poco la historia. Ni siquiera fue construida acá. Fue construida en otro lugar que tampoco sé cómo pronunciar el nombre. Ahí se lo dejo escrito. Y luego la trasladaron hasta acá, hasta este lugar. Y estando acá también tuvo una desgracia. Sufrió un incendio. Pero la pudieron reconstruir bastante bien y quedó súper bonita. Vamos a verla más de cerca y según tengo entendido está abierto, aunque no veo nadie, ¿eh? Aparte de los colores celeste y blanco, ¿eh? ¿Cómo la ven? Qué bonito, ¿no? Está construida en madera, así que bueno, es propensa a que se pueda volver a incendiar, pero bueno, con los debidos cuidados eso no va a pasar. Casi no hay personas en el pueblo, ¿eh? Muy pintoresco. Todo para nosotros. Bonitos lugares bonitos sí que los hay. Otra curiosidad, y esto sí bastante curioso. Resulta que hasta 1987 la gente islandesa no podía ver la televisión los días jueves. No es que la televisión no funcionaba, simplemente prendían y quedaba toda la pantalla en negro. Pero eso no es lo peor. Lo peor venía en el mes de julio, ya que durante todo el mes no tenían manera de ver televisión. ¿Y por qué sucedía esto? Básicamente, medidas de gobierno para fomentar la socialización entre la gente, entre los ciudadanos, los pobladores. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Una medida un poco extrema? ¿Estaba bien? No lo sé, para mí un poquito extremo. Es como que hoy en día, no lo sé, te quiten YouTube, ¿viste? Los jueves no puedes ver YouTube. Y durante todo el mes de julio, o bueno, el equivalente de enero, febrero para nosotros, no podías ver los viajes de Nico Villa en YouTube. No, yo no sé. A mí me ponen el chaleco de fuerza ya. Otro datito, y es que, ¿vieron este banco? Acá en el pueblo es normal. Normal para venir acá, te haces un picnic, todo de lujo. Pero también puedes encontrar bancos así en medio de la ruta, en medio de la nada, simplemente para que te tomes un break y no andes tantas horas manejando. Cada 20, 30 kilómetros seguro te encontrás una zona de descanso. Acá le dicen zona de descanso, como así la hay en todos los países, pero en este país te ofrecen bancos para que te sientes y almuerces, o meriendes, o desayunes. Porque cenar está prohibido. Mentira. Y hablando de prohibiciones, la cerveza estuvo
prohibida. Escuchá desde qué año, desde el 1915 hasta el 1989. ¿Por qué pasaba esto? Y en esto banco, básicamente porque era una bebida muy dañina y también era muy barata, era muy fácil acceder. Entonces, bueno, como que la población, viste, chupaba. Hoy en día igual ya no existe eso, incluso hay muchísimas marcas de cerveza artesanal acá. Creo que la marca más reconocida de cervezas acá es Gull, pero lo interesante es pensar, escuchá, que hubo varias generaciones que todavía siguen acá, que no probaron una gota de alcohol en su vida. Crecieron sin poder tomar alcohol y hoy en día ya tienen como ese hábito de no tomar. Eso sí es interesante pensarlo, ¿no? Loco, no puede dejar de ser tan hermoso este lugar. Miren lo que es esto. Esta es la entrada al pueblo. Ahí tenemos como una rotonda, mira, para los barquitos y allá salimos al mar. Cuestión, miren aquellas paredes montañosas con la cantidad de cascadas que hay. Tip, una recommendation, no quieran ver todas las cascadas que hay. Cuando busquen qué hacer, busquen qué ver, van a ver 300 millones de cascadas, bueno, más de 10.000. No se vuelvan locos pensando a cuál ir. Elijan alguna que otra, las que más les llame la atención y vayan. ¿Y saben qué? Bonus, hoy vamos a ir a una cascada en este video. Tengo que estar a la altura de tu desayuno, almuerzo, merienda o cena. Tengo que proveerte de entretenimiento. Y si pueden, vénganse para acá. Si están por acá, por estos lares, vengan para acá, que está bastante tranquilo, muy fotogénico, muy instagramiable esto. Otra cuestión, acá, si bien el idioma oficial es islandés, la mayoría de la población habla inglés. Y cuando te digo la mayoría de la población, te digo así por no decir que todos hablan en inglés. Así que ahí más o menos con mi poderoso hello nos podemos entender. De todos modos, la curiosidad acá es que el idioma islandés es prácticamente el mismo que hace 1000 años. Es decir, si un vikingo viajase en el tiempo hasta el día de hoy, podría tranquilamente hablar con la gente de acá que se van a entender. Eso está bueno. ¿Te imaginas ver acá un vikingo? Ahora, ¿por qué vine acá al pueblo? ¿Qué es lo que más me motivó? Mirá que había muchísimos pueblos, los cuales pasé, pero no los grabé porque quería grabar este. Lo que me motivó a venir acá es que acá se filmaron, se rodaron escenas de la película La increíble vida de Walter Mitty. Esa película icónica que básicamente te hace replantearte 1500 cosas. Bueno, muchas escenas se grabaron acá. Una de las escenas más icónicas es cuando agarra el longboard, se pone las piedras en las manos, se las ata con un pedazo de tela y va bajando por la ruta completamente serpenteante. Bueno, esa ruta que aparece, si bien supuestamente transcurre en Groenlandia, en la película, se grabó acá y es la ruta que básicamente desemboca en este pueblo. Ahí les estoy dejando tomas de lo que es la ruta real hoy en día y ahí les estoy dejando tomas de lo que sería en la película. No puedo utilizar mucho escenas de la película por copyright, pero básicamente esa escena tan mítica, tan icónica que no sabía cómo ir, cómo viajar él, agarró el longboard y bajó hasta este pueblo. Ahora, ¿vieron que les mostré el hotel hace un ratito? Bueno, básicamente es ese hotel donde él llega al pueblo. ¿Te das cuenta cómo está todo conectado en este video? Te da curiosidades, te muestro el lugar, te recomiendo películas. Porque sí, te recomiendo encarecidamente que veas esta película porque cuando la veas te va a dejar una semillita plantada en tu cerebro que realmente te va a hacer replantear muchas cosas. Así que recomiendo que veas. Se llama La increíble vida de Walter Mitty. Y ahora, amigos, venir acá a un pueblo, ya sea en Islandia o en cualquier parte del mundo, es simplemente venir y ser uno con el lugar. No es que acá haya un centro comercial, no es que haya una atracción súper principal, más que bueno la iglesia que vimos hace un ratito, sino es que simplemente venir, estar y con los ojos poder ver el panorama. Pero bueno, como tengo la misión de proveerles entretenimiento, vamos a una cascada que está acá en la entrada del pueblo, la cual también apareció en la película, aunque sea por unos segundos, que no tiene desperdicio, es una cascada en mayúsculas. Bueno, cómo cambió el panorama, ¿eh? Otra vez en medio de la nada. Yo no sé si les puedo transmitir lo que son estas imágenes. Una cosa es verlo con los ojos, otra cosa es verlo con esta cámara con la que estoy grabando, pero espero poder acercarles un poquito del lugar donde estoy. Y es que de ambos lados, porque es prácticamente lo mismo. Está lleno de saltos de agua, está lleno de cascadas. Wow, y ahí en el medio no se ve, hay un río. No importa, ahora en un rato tiramos el dron. Les quiero mostrar la frutillita del postre, como decimos en Argentina.
la cereza del pastel, como se dice en el resto del mundo. Acá enfrente mío hay algo monumental. Pero vamos por partes, sigamos con las curiosidades. Vieron que al principio del video les dije que hay una aplicación para saber si vas a salir con un pariente o no. Esto es verdad. Para ligar en Islandia no se dan el número de móvil, directamente chocan los terminales. Es la mejor forma de averiguar si el otro es pariente nuestro o no. Buscando información, yo medio que no lo creía, ¿viste? Dije, esto no puede ser. Pero es verídico, amigos, y está hace muchísimo tiempo esta aplicación. ¿Cuál es el nombre? Acá se lo dejo escrito, creo que es Islandiga o Islíndiga App. ¿Y cómo funciona? Bueno, primero tener descargada la aplicación. En la aplicación vas a colocar tu nombre y apellido y también de la persona con la que vas a tener la cita. Y ahí te va a decir qué tan emparentado estás con esta persona con la que vas a salir. Pero, ¿por qué le inventaron? ¿Qué onda? Como les dije anteriormente, Islandia es un país pequeño. Hay 370.000 personas, 370.000 habitantes. Y la posibilidad de que conozcas a alguien que esté en algún punto emparentado con vos es muy alta. Y entonces, bueno, para evitarse un futuro chasco, inventaron esta aplicación. ¿Te imaginas conocer a alguien? ¿La llevas ahí, no sé, a la cena familiar? ¿Qué haces con tu prima, Gunnarsson? ¿Cómo es posible esto? Entonces, bueno, le inventaron por eso. Y ustedes pensarán, bueno, 370.000 personas son un montón. Si bien son muchas, no son tantas. Para que te pongas un poco en contexto, la localidad de Quilmes, en Buenos Aires, Argentina, tiene más de 600.000 habitantes. Y te hablo de una localidad como tantas otras. Tranquilamente podría ser el municipio de Lomas de Zamora, el municipio de, no sé, La Ferrer, González Catán, La Matanza, qué sé yo, Florencio Varela. Todas esas zonas tienen más habitantes que todo este país. Imagínate, dimensionalo un poco. Por eso existen aplicaciones como esta. ¿Y por qué todos pueden estar emparentados entre sí? Básicamente, hace más de 1000 años vino una pequeña población vikinga a esta isla, hizo sus bases y de ahí, de lo que sería de un pequeño grupo, nació todo lo que es la población islandesa, ¿no? Entonces por eso en algún punto todos están emparentados. Ahora sí, vamos más de cerca a ver si pueden escuchar el ruido del agua caer. Miren lo que es esta cascada, muchachos. Esta cascada también apareció en la película, en un pequeño fragmento, yo me acuerdo, pero apareció. Miren lo que es, imponente. En todos los videos vamos a ver cascadas, ya que bueno, como bien les dije, hay más de 10.000. Ahora nos acercamos un poquito más. Otra cuestión, acá no hay McDonald's. Pero eso no me sorprende a mí, sino que sorprende a otra población del continente, a otros europeos y también a norteamericanos. Es como que dicen, wow, Islandia, un país tan rico, no tiene McDonald's. Entonces, bueno, como que se quedan pensando, ¿viste? Si yo me pongo a pensar, digo, bueno, en Bolivia tampoco hay McDonald's, así que no me sorprende tanto, un país vecino. Pero no siempre fue así. Resulta que en el 2009 se fue la cadena de comida rápida porque no les dieron los costos. Básicamente, una Big Mac llegó a costar hasta $7 y es por eso que la gente no consumía y empezó a buscar opciones más baratas. Entonces, bueno, como que los números no cerraban. No fuimos. $7 una Big Mac, ¿podés creerlo? En Argentina está más cara. Acá te dejo el precio de una Big Mac en mi país. Qué irónico, ¿no? Pero bueno, acá no lo consumían y se tuvieron que ir. En Argentina, los McDonald's todos reventados. ¡Wow! Miren lo que es esto. ¡Qué cascada, papá! Esto es una preciosura. ¡Wow! Esto es lo máximo que me puedo acercar porque honestamente no hay un sendero delimitado, pero miren lo que es esto, hermanos. Es una completa locura. Está un poco a contraluz porque justo el sol está detrás de la cascada, pero igual se aprecia un montón. Qué país hermoso que es Islandia, hermano. Para que lo tengan en cuenta, hay 3 videos más donde muestro lugares totalmente sacados de película, así que los invito a verlos porque vemos cascadas, vemos géiseres, vemos lo que les decía de las placas tectónicas, un montón de cosas. Vimos la capital, así que los invito a que realmente entren al canal y busquen los otros videos. Encima acá, completamente desolado, no hay más nadie. Este es el mismo río que bajaba hacia el pueblo. Otra cuestión, y que a mí me vuela la mente, esto es una locura, es que acá no se hace de noche nunca. Esto ya lo mencioné, lo habré mencionado 2 o 3 veces, pero es que me sorprende muchísimo y ¿saben qué? Le voy a dedicar un video explicando un poco mejor este fenómeno porque realmente son las 2 de la mañana y está todo iluminado. Y justo en esta época donde estoy es donde más se ve eso. Bueno amigos, este video está teniendo de todo, pero los quiero llevar a un último lugar, un último spot que realmente es muy curioso, pero ¿saben qué? Queda a 300 kilómetros de donde estoy, así que para mí van a pasar bastantes horas. Recontra enfocaba la cascada, ¿viste? Ahí va mejor. Así que para mí van a pasar bastantes horas, pero para ustedes van a pasar un par de segundos. Nos vemos ahí. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Para ustedes pasaron un par de segundos, para mí pasó más de un día y más de 200 kilómetros. Otra vez, en medio de la nada.
ya es costumbre. Seguramente atrás mío estarán viendo algo bastante particular. No, la camioneta no lo es, sino que es esa ducha. Y es que sí, amigos, acá hay una ducha que está en medio de la nada y no podía dejar de lado este lugar. En un video de curiosidades no vas a mostrar una ducha que está en medio de la nada. Eso no lo podía permitir, Pipi. Real, estamos en medio de la nada. Pero ¿saben qué? ¿Vieron que había una camioneta acá? Resulta que había un tipo que se estaba bañando y ahora se está cambiando dentro de la camioneta. Entonces por eso es que tengo este panorama acá. No lo queremos intimidar, ¿verdad? Otra cuestión, amigos. Acá, como bien les dije al principio, no hay mosquitos. ¿Y por qué no hay mosquitos? Básicamente porque no se dan las condiciones para que los mosquitos desarrollen su vida acá. Qué bien, qué loco, porque los que nunca salieron de Islandia, los que nacieron y nunca salieron del país, no tienen ni idea de lo que es una picadura de mosquito en pleno verano con 40 grados de calor. Por un lado los envidio, por otro lado digo, bueno, se cagan de frío todo el año. Pero por eso es que no hay mosquitos y casi no hay insectos. De que hay insectos, hay. El tema es que no está este bicho que arruina millones de vidas, porque si vamos al caso, el ser vivo más peligroso que más gente mata en todo el año es el mosquito. Es una cosa de locos pensar que una cosa tan diminuta así pueda llegar a hacer tanto daño en todo el planeta. Acá no. Así que bueno, calculo que esta gente nunca se va a pegar un dengue, ¿no? Acá mis compas se pegaron una ducha, no los podía grabar obviamente, pero estaban bien de Chile, ¿eh? It's hot? Yeah, it's actually pretty warm, yeah. Yeah? Yeah. It's nice. The problem is when you get out of it. Ah, it's so cool outside. Yeah. Acá tenemos al compa, se va contento ahí, se pegó una ducha. Qué grande, miren lo que es esto. Thank you, you too. Miren lo que es esto, amigos. Tenemos una ducha en medio de la nada y así como estarán viendo, larga vapor, porque sale agua caliente. ¿Por qué? Porque básicamente, como bien les mencionaba, todo por acá debajo está súper caliente. Ok, vamos a ver qué tal, cómo está esto, me causa mucha curiosidad. No me voy a bañar igual. Sale completamente caliente, no te digo caliente así, wow, 40 grados, pero sí que sale tibia como para bañarse, para pegarse una ducha. Así que bueno, qué curioso. Lo que sí tiene un poco de olor a, ¿cómo se dice? Olor a azufre, típico de zonas volcánicas. Así que bueno, qué loco, una ducha en medio de la nada. Esa no la tenías, ¿no? En un video de curiosidades, aunque quizás es lo más curioso que vas a ver el día de hoy. Una ducha en medio de la nada en Islandia, muy lejos. Este canal tiene esas cosas. ¿Y cuál es la curiosidad con el agua? Básicamente, ¿que esto huele a azufre? No, eso es bien sabido, sino que en todo el país el agua caliente, tiene olor a huevo podrido, por así decirlo, olor a azufre. Así que si ustedes vienen acá a Islandia y se toman un baño en una ducha, en un hotel, en un departamento, en donde sea, y el agua tiene olor, que sepan que es normal, pasa en todo el país. Yo al principio en mi primer baño dije, che, acá hay algo podrido. No, el agua en todo el país, el agua caliente, tiene olor. No es nada dañino para la salud, así que no se preocupe, don't worry, amigos. Con la ducha de fondo y con la camioneta de mi compa, me voy despidiendo, amigos. Tuvimos un videazo, tuvimos de todo. Arrancamos en medio de la nada y terminamos el video en medio de la nada con una ducha. Y no te olvides, antes de que terminemos todo esto, el link especial para obtener el 83% de descuento con CyberGhost VPN. Que por cierto, pequeño recordatorio, ellos van a proteger tu navegación mientras exploras internet. Y también acceso total a contenido bloqueado por tan solo $2.03 al mes. Link debajo. Si ustedes quieren dar un apoyo al canal, les dejo mi página de patreon.com para que formen parte de la comunidad. O si quieren hacer un aporte único, también dejándome un mensajito, les dejo mi página de coffee.com. Escanean los códigos QR y ahí eligen cuál ustedes prefieran. Queda muchísimo más por recorrer acá en Islandia. Creo que ni siquiera estamos a la mitad de la serie. Tenemos que seguir explorando la isla, amigos. Así que nos vemos en el siguiente video. Los quiero un montón y recuerden, si vienen acá, no traigan repelente. No hay mosquitos. Adiós.